Muchas gracias al doctor Enrique Barsi por su exposición. Vamos a dar la bienvenida al profesor Eduardo Zambrizzi, que nos hablará sobre los principales aspectos del régimen de filiación en la Argentina y su comparación con el régimen del Perú. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Agradezco la invitación, la generosa invitación para hablar en este Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, que me ha permitido conocer este magnífico país y esta excelente ciudad de Lima que no conocía. Los argentinos tenemos un gran aprecio por este país, tenemos un gran aprecio por el pueblo peruano y quiero decirles que nunca vamos a olvidar el apoyo que el pueblo peruano, por el intermedio del entonces presidente Belaúnde Terry, prestó a los argentinos en la época de la Guerra de las Malvinas. Nunca lo vamos a olvidar. Muy bien. Me voy a referir, como dijo el doctor Castillo Freire, a distintos aspectos del régimen de filiación en la Argentina y su comparación con el régimen del Perú. No voy a referir a todos los aspectos de la filiación, sino algunos aspectos que quiero destacar. Por de pronto, respecto a las fuentes de la filiación. En el Código Argentino, según el reciente Código Civil y Comercial de la Argentina, la filiación puede tener lugar por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida o por adopción. De lo que resulta que a las fuentes existentes en el momento de la sanción, que eran dos, se ha agregado una nueva fuente de filiación que es la obtenida mediante técnicas de procreación asistida. No obstante, un análisis puntual de la cuestión no puede sino llevar a la conclusión de que la nueva fuente estrictamente no es la procreación asistida, sino en realidad la denominada voluntad procreacional. Tan es así que los fundamentos del proyecto del Código que finalmente fue sancionado se afirma que la voluntad procreacional es el elemento central y fundante para la determinación de la filiación cuando se ha producido por técnicas de reproducción humana asistida. En la legislación peruana, en cambio, si bien en el Perú no existe una disposición que enumere en forma expresa las fuentes de la filiación, del contexto de la normativa vigente, resulta que dichas fuentes están constituidas por la naturaleza, que comprende a los nacidos con motivo de una relación sexual natural y por procreación asistida, y la adopción. Aunque no toda la doctrina coincide con lo expresado, por cuanto un gran jurista peruano, el doctor Enrique Barsi Rospigliosi, afirma que la filiación comprende la derivada del sustento biológico tradicional, que es la procreación, y la voluntaria, dentro de la cual incluye, además de la adopción, a las técnicas de procreación asistida que, según afirma, se encuentran ausentes de biologicidad generativa, pero construidas sobre la base de la voluntad y el afecto. Me voy a referir ahora a la determinación de la filiación, tanto en el régimen argentino como en el peruano. En la legislación argentina, con relación a la determinación de la filiación, cabe, en primer lugar, poner de relieve que en todos los casos, sea que el nacimiento se haya producido con motivo de una relación sexual natural entre hombre y mujer o por aplicación de cualquiera de las técnicas de procreación asistida, la gestante es siempre madre del nacido. Es decir, la madre del nacido siempre es la gestante, cualquiera sea la fuente de la filiación. En cuanto a la determinación de la filiación del marido de la gestante o de la pareja de la gestante, se trate de un hombre o una mujer, porque en la legislación argentina, como ustedes saben, se pueden casar, digamos, dos personas del mismo sexo. El nuevo código establece una distinción decisiva, según que el nacido haya sido gestado por por aplicación de alguno de los procedimientos de procreación asistida o no. Pues en este último supuesto, es decir, si no es por procreación asistida, padre del nacido, ya sea matrimonial o extramatrimonial, es el hombre que tiene una relación genética con el hijo por haber sido quien tuvo una relación sexual con la madre. Distinto es el caso de la procreación asistida. Si el niño hubiera nacido mediante un procedimiento de procreación asistida, contrariamente a lo que resultaba del Código Civil argentino derogado, el nuevo Código argentino dejó de lado a la aportación genética o biológica para la determinación, ya sea de la paternidad o de la comaternidad en el caso del casamiento de dos mujeres.
apartándose de tal manera en una especie de giro copernicano de la relación genética como determinante de la filiación, ya que en este momento, por el nuevo código, en caso de procreación asistida, digamos, el cónyuge o la pareja de la gestante es el padre o comadre con motivo del consentimiento previo prestado para hacerlo, para ser padre o comadre. Ya no interesa, por tanto, que aparte de la gestante, la otra persona que presta el consentimiento sea hombre o mujer, estén o no casados, vivan o no juntos, y ni siquiera interesa que se conozcan entre ellos para ser padre o segunda madre. Esto supone, como ustedes comprenderán, una alteración injustificada de los principios fundamentales para la determinación de las relaciones filiatorias, que hasta la reforma eran tenidos como una especie de pauta sagrada e inamovible, llegándose de tal manera, en este momento, por el nuevo código, a la disponibilidad de los vínculos filiatorios que de por sí son indisponibles. En efecto, se considera como padre o segunda madre del nacido, además de la gestante, a la persona que expresó en la forma requerida por la ley la voluntad procreacional, o sea, quien prestó el consentimiento para ser padre o segunda madre, debiendo ese consentimiento ser previo, libre e informado, dice el Código. Y si me refiero a segunda madre del niño o comadre, es debido justamente a lo que antes comenté, que la disposición del Código Civil argentino permite, digamos, el casamiento de dos hombres o dos mujeres. Muy bien, la voluntad procreacional constituye una creación del nuevo código, sin antecedentes en la legislación argentina, que deja de lado un aspecto objetivo para la determinación de la filiación, como lo es la relación genética, que es desplazada para pasar a depender en los supuestos de procreación asistida de un aspecto subjetivo, como es la voluntad. A mi juicio eso es criticable, puesto que como norma general, la identidad de toda persona en relación con sus predecesores o ancestros resulta del nexo genético y no, en cambio, de la voluntad de ser padre. El nuevo Código argentino ha priorizado ciertos intereses y derechos que no son los intereses y derechos de los menores, sino los de los adultos, siendo tratado un niño nacido por procreación asistida de manera desigual y, por tanto, discriminatoria en comparación a los concebidos por una relación sexual natural, ya que, de acuerdo a las nuevas normas argentinas, el nacido por aplicación de una de esas técnicas tiene limitado el derecho a saber quiénes son sus padres. En otras palabras, tiene limitado el derecho a conocer sus verdaderos orígenes, violándose de tal manera, en forma flagrante, la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto permite afirmar que en el caso no se ha cumplido con lo expresado en los fundamentos del Código, donde entre los principios que lo han guiado se afirma que es un código de la igualdad basado en un paradigma no discriminatorio. Las normas sobre filiación en materia de procreación asistida pueden llevar a una clara afectación del derecho a la identidad del hijo, al que se lo priva en forma deliberada y planificadamente de la complementariedad antropológica de varón y mujer en la conformación de su carácter y proceso de crecimiento y madurez, además de ocultar la identidad de los dadores de gametos bajo un anonimato que, como dije, priva al hijo de conocer su origen. La disposición según la cual la voluntad procreacional define la identidad del niño conduce a su cosificación, puesto que de tal manera deja de ser persona para pasar a ser un objeto a merced de la decisión voluntaria de sus padres en la definición de los elementos más determinantes de su personalidad o de su identidad. En definitiva, la voluntad procreacional no constituye, a mi juicio, una pauta valiosa para la determinación de la maternidad o la paternidad en la procreación asistida, ya que puede crear graves confusiones que no favorecen en absoluto la previsibilidad y la seguridad que debe de tratar de lograrse en esta materia, no debiendo olvidarse que en este tipo de cuestiones se encuentra involucrado en importante medida el orden público, que no deja casi margen para la actuación de la voluntad de las personas involucradas. En el Perú, la cuestión es distinta. En el Perú no existe una ley de procreación asistida, ni se admite la voluntad procreacional como fuente de filiación, no habiendo acertadamente el Código Civil peruano efectuado distinción alguna en lo relacionado a la determinación de la filiación, según que el nacido lo haya sido con motivo de una relación sexual natural o por procreación asistida. En el caso de la maternidad, tanto matrimonial como extramatrimonial, madre del niño es siempre la gestante.
lo que no varía por el hecho de haber nacido por aplicación de algunas de las técnicas de procreación asistida, ni aún en el supuesto de que el óvulo hubiera sido donado. En el caso de las personas casadas se presume la paternidad, mientras que con respecto a la filiación extramatrimonial, el Código Civil peruano establece que tanto el reconocimiento, que puede practicarse a partir de los 14 años de edad, es irrevocable y no admite modalidades, como también la sentencia declaratoria de la paternidad o maternidad, constituye los únicos medios de prueba, así dice el Código, de la filiación extramatrimonial, pudiendo el reconocimiento ser practicado conjuntamente por el padre y la madre o por solamente uno de ellos. Vamos a volver ahora a la legislación argentina. Y vamos a considerar también un caso muy especial, que en este momento es posible, que es el caso de que por aplicación de la voluntad procreacional en el nuevo código, el niño puede tener dos madres que inclusive entre ellas sean madre e hija, entre las dos madres. Las normas establecidas en materia de procreación asistida en el Código argentino, que no establecen límites para la prestación del consentimiento que se requiere para ser progenitores, esto es muy importante, no se establecen límites al respecto, trastocan todo el sistema de parentesco y de filiación, lo que puede desembocar en situaciones realmente insolubles. Y así se pueden multiplicar hasta supuestos que casi podríamos denominar insospechados, los casos en que por aplicación de la doctrina de la voluntad procreacional se llegaría a situaciones francamente inconvenientes en materia de filiación, además de violatorias del derecho de la identidad del niño. En efecto, por aplicación de dichas normas del Código argentino, además de poder ser madres de la persona nacida dos mujeres casadas entre sí o que conviven, también pueden serlo, como recién dije, una madre y su hija que prestaron el consentimiento previo exigido por el Código para que la hija geste un niño con un óvulo de ella o de otra mujer y semen donado. En esa hipótesis, la madre de la gestante va a ser madre del nacido, porque prestó el consentimiento, a la vez que abuela del mismo, ya que el nacido también es hijo de su hija. Mientras que la gestante también va a ser madre del niño por haberlo gestado, además de hermana del niño en razón de ser hijo de su madre. Como se puede ver, un verdadero disparate ciertamente inadmisible, que es perfectamente factible por aplicación de la normativa del Código Civil y Comercial de la Argentina. Por supuesto, lo mismo es si lo relatado ocurre entre un hombre y su hija. No cabe duda de que sin necesidad de la existencia de ley alguna de filiación, puede ocurrir que un hombre tenga un hijo con motivo de una relación sexual natural habida con su hija. Pero resulta que en tal caso puede llegar a cometer un delito penal, lo que no es así si en lugar de por una relación sexual natural, el hijo lo tiene por procreación asistida con su hija, lo que permite la ley argentina. Es dable preguntarse aquí la razón por la cual ello ha sido permitido. La respuesta es múltiple. Puede ser porque quienes redactaron el código quisieron que en el caso de la celebración del matrimonio entre dos mujeres, se ha querido que ambas tengan un hijo de otra forma que por adopción, que es lo que debió en realidad haber sido. Puede ser también porque ninguna de las dos cámaras del Congreso de la Nación analizó seriamente el contenido del código, votando en realidad lo que se les mandó votar. Y además también puede ser porque los redactores de la nueva normativa no aceptaron crítica alguna al contenido del proyecto, no obstante las voces disidentes que se oyeron, tanto con respecto a este tema de la filiación, como también con relación a muchos otros aspectos del nuevo código. Otro tema es la presunción de filiación matrimonial, tanto en la legislación argentina como en la peruana. Con la finalidad de tratar de equiparar los matrimonios de personas de distinto y del mismo sexo, en la parte primera del artículo 566 del Código argentino, se presume, excepto prueba en contrario, que son hijos del o de la cónyuge de la gestante los nacidos después de la celebración del matrimonio y hasta los 300 días posteriores a la interposición de la demanda de divorcio, nulidad del matrimonio, de la separación de hecho o de la muerte. Como se advierte, la presunción de paternidad o de comaternidad
comprende a los hijos nacidos tanto en un matrimonio heterosexual como uno compuesto por dos mujeres. Sin embargo, toda presunción debe tener un fundamento racional derivado del hecho de que lo que se presume es lo que habitualmente ocurre, dado una situación dada. Una presunción de filiación como de la que se trata tiene solo su razón de ser en la circunstancia de ser los progenitores de distinto sexo, de cuya unión pueden hacer un ser humano, lo que supone la observancia del débito conyugal, de imposible cumplimiento, naturalmente, entre dos mujeres que no pueden procrear entre ellas. Por lo que en este último supuesto, la presunción carece de fundamento racional, constituyendo en consecuencia una solución artificial, lo que ha llevado a Velucio a afirmar que la ley argentina consagra una falsedad legal al disponer que la presunción también se aplica en el caso de que la madre se encuentre casada con otra mujer, ya que es, dice Velucio, materialmente imposible que un hijo tenga dos madres. Por otra parte, el precitado artículo 566 de dicho artículo resulta que la presunción de paternidad o de comaternidad no alcanza a los nacidos después de los 300 días de ocurrido cualquiera de los supuestos que dicha disposición contempla. Lo que en el caso del marido se fundamenta, como ustedes comprenderán, en la suposición de la interrupción de la convivencia entre los esposos, pero no en el caso del matrimonio de dos mujeres, en que nada influye la existencia o no de cohabitación. Pero además, y por si lo que dije hasta acá no bastara, de acuerdo a la segunda parte de dicho artículo 566 del Código Argentino, la presunción de filiación no rige en los supuestos de técnica de reproducción humana asistida, en el supuesto de que la cónyuge no hubiera prestado el consentimiento previo legalmente requerido para poder ser considerada madre junto con la gestante. Por lo que bien mirado, además de irracional, la presunción es claramente innecesaria, pues cuanto aunque la misma no hubiera existido, para poder también ser madre de la persona nacida, la cónyuge de la gestante debió de haber prestado dicho consentimiento, ante cuya ausencia la presunción resulta inaplicable. De lo que resulta que en realidad la maternidad de la cónyuge de la gestante no surge de la presunción de filiación, sino única y exclusivamente de la prestación del consentimiento requerido por la ley. O sea que es un artículo que no tiene sentido en el caso del matrimonio de dos mujeres. En la legislación peruana, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil del Perú, el hijo nacido y concebido durante el matrimonio y hasta los 300 días siguientes a su disolución se presume matrimonial, salvo prueba en contrario. Lo que es así, aunque la madre declare que no es de su marido o aunque sea condenada como adúltera. Si el hijo nació luego de transcurridos 180 días desde que fue celebrado, se presume que fue concebido durante el matrimonio, aun cuando lo hubiera sido antes de ser contraído. Aunque quiero aclarar que dicha presunción no es absoluta, ya que admite prueba en contrario. En la legislación argentina, en cambio, los nacidos después de la celebración del matrimonio, aún antes de pasados o transcurridos 180 días, se presume que el hijo es matrimonial. Es distinto esto a la legislación peruana. Antes les dije que en la procreación asistida debía prestarse no la gestante, que siempre es la madre en todos los casos, sino la cónyuge o el cónyuge o la pareja de la gestante debe prestar, en el caso de procreación asistida, para ser comadre o para ser padre del nacido, debe prestar un consentimiento previo, libre e informado. Dije, bueno, pero ¿qué pasa si no se presta ese consentimiento en el caso de las personas casadas? Muy bien. En ese supuesto, para poder ser padre, insisto, de la persona nacida por la aplicación de una de esas técnicas de procreación asistida, puede ocurrir que por inadvertencia del centro de salud, por estar de viaje el marido o por cualquier otra circunstancia, el mismo no haya prestado el consentimiento previo, supuesto en el cual no será tenido por padre del niño ni lo podrá reconocer aunque estuviera casado, aunque hubiera aportado su semen y la gestante hubiera sido su esposa. El padre casado, aportante de semen en procreación asistida, si no prestó el consentimiento previo, no es el padre y no va a poder ser el padre, salvo, digamos, que adopte al niño o que el niño el día de mañana inicie una acción de reconocimiento de filiación contra el padre. Es decir, a esa criticable solución se llega por aplicación del nuevo Código Argentino, que no admite
en tales casos la procedencia de un lógico reclamo de paternidad con fundamento en la relación genética del marido y aportante del semen con la persona nacida. También puede ocurrir, por supuesto, siempre por aplicación del Código argentino, que en lugar del marido haya sido un tercero, ajeno a los esposos, el que haya prestado el consentimiento requerido por la ley para ser padre de la persona nacida por aplicación de las técnicas de procreación asistida. Pues bien, en tal caso, digamos, aunque si el marido no prestó ese consentimiento y lo prestó el tercero, y aunque la mujer hubiera tenido el hijo con un óvulo de ella y semen del marido, ese hijo va a ser hijo del tercero que prestó el consentimiento y no va a ser hijo del marido, no obstante estar casado el marido con la gestante y haber aportado el marido su semen. Por eso es que critico las nuevas normas del Código Civil argentino, por todas estas cosas. Otro tema distinto es con relación a la cantidad de vínculos filiales que puede tener una persona, en la legislación argentina y en la legislación peruana. El Código argentino establece el vínculo de una mujer casada con una persona de su mismo sexo, las que también suscribieron de conformidad la solicitud. El hijo resultante, nacido poco más de un año antes por un procedimiento de procreación asistida, se encontraba inscripto desde su nacimiento como hijo de las dos mujeres. Por lo que el niño, en ese caso, quedó con 3 padres en la provincia de Buenos Aires, 2 madres y un padre. En este momento, el artículo 558, porque esto fue antes de la entrada en vigencia, esto fue en abril del 2015, esto fue antes de entrada en vigencia del nuevo código. Ahora no podría ser así, en este momento. Ahora, no obstante, con el nuevo código, el contenido de ese artículo 558, digamos, tiene excepciones. El artículo 621 del Código argentino establece una excepción a la regla de que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, puesto que en el caso de la filiación por adopción, dispone ese artículo en su segunda parte que cuando sea más conveniente para el niño, niña o adolescente, a pedido de parte y por motivos fundados, el juez puede mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena, o sea, con el padre, por ejemplo. En ese caso va a tener 3 vínculos filiales. Lo mismo puede ocurrir, digamos, en el caso de la filiación de integración por adopción. En la legislación peruana nada se establece al respecto en forma expresa en el Código Civil con relación a la cantidad de vínculos filiales que puede tener una persona. No obstante lo cual, del contexto de sus normas resulta claramente que los hijos no pueden tener más de 2 vínculos de esa naturaleza, con lo que la doctrina peruana también concuerda. Eso es así también en el supuesto de adopción, por cuanto de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 377 del Código Civil peruano, por la adopción el adoptador adquiere la calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a la subfamilia consanguínea. Por otra parte, nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo por los cónyuges o los convivientes, pudiendo el adoptado pedir que se deje sin efecto la adopción dentro del año de llegar a la mayoría de edad o de cesar en su incapacidad, en el caso del incapaz, recuperando de tal manera su filiación consanguínea, lo que el juez deberá declarar, dice el Código, sin más trámite. O sea, solamente puede tener 2 vínculos filiales también en la legislación peruana. Voy a referirme por último al alcance de la negativa, tanto en el Código argentino como en el Código peruano, a la realización de la prueba genética en los juicios de filiación. En la legislación argentina, en las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas, incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio o a petición de parte. Dispone además el artículo 579 que ante la imposibilidad de efectuar la prueba genética a alguna de las partes, los estudios se pueden realizar con material genético de los parientes por naturaleza hasta el 2º grado, debiendo priorizarse, dice, a los más próximos. Pero según la última parte del artículo, si ninguna de esas alternativas es posible, el juez valora la negativa a realizarse el examen genético como indicio grave contrario a la posición del renuente, de aquel que se niega, digamos, a realizarse la prueba. Como indicio grave se lo tiene nada más. O sea, como se advierte, el Código argentino no establece la obligatoriedad de la prueba genética,
de dicho artículo resulta la consecuencia que trae aparejada la negativa a realizarse el análisis genético, es decir, un indicio grave en contra del que se niega, lo que no puede sino significar un reconocimiento de la posibilidad válida de negarse a la práctica de los análisis, que por tanto no pueden imponerse contra la voluntad de quien se opone a su realización. Va de suyo que si no se entendiera de esa manera, si no fuera así, si la persona pudiera ser objeto contra su voluntad de la realización de los análisis biológicos, la ley no hubiera establecido una consecuencia para la negativa, sino que simplemente hubiera bastado con la realización del análisis aún contra la voluntad del renuente. Sin embargo, no es así. Eso, digamos, la falta de obligatoriedad resulta también admitido en distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A su vez, la jurisprudencia argentina ha llegado a la conclusión predominante, no única, sino predominante, de que la sola negativa del presunto padre a realizar la prueba genética no resulta suficiente para la acreditación del nexo biológico, requiriéndose otros elementos probatorios. Es decir, si solo se niega al padre, no con eso se presume, digamos, simplemente constituye un indicio grave, pero no una presunción de paternidad. En la legislación del Perú, la prueba biológica también es relevante, habiendo el artículo 1 de la Ley 27.048 establecido la admisibilidad de dicha prueba u otras de validez científica con igual o mayor grado de certeza, entre otros en los casos contemplados en el artículo 371 del Código Civil, que se ocupa del supuesto de impugnación de la maternidad en los casos de parto supuesto o de suplantación del hijo. Dicha relevancia resulta asimismo de otros artículos, como lo dispuesto en el artículo 413 del Código Civil del Perú, como asimismo del inciso quinto del artículo 363, ambos reformados por la Ley 27.048, habiendo esta última norma contemplado la posibilidad por parte del marido de negar la paternidad cuando se demuestre a través de la prueba del ADN u otras pruebas de validez científica con igual o mayor grado de certeza que no existe vínculo parental. La norma agrega que el juez desestimará las presunciones de los incisos precedentes cuando se hubiera realizado una prueba genética u otra de validez científica con igual o mayor grado de certeza. También la Ley 27.048 dispuso la admisibilidad de la prueba biológica, genética u otras pruebas de validez científica con relación a la reclamación por parte del hijo de la filiación matrimonial, debiendo dicha acción, que el artículo 373 del Código Civil peruano declara imprescriptible, intentarse conjuntamente contra el padre y la madre o contra sus herederos. La prueba genética es igualmente decisiva en el Código del Perú a los efectos de determinación de la paternidad extramatrimonial, y aunque el artículo 409 del Código Civil no la contempla con relación a la prueba de la maternidad extramatrimonial, la doctrina en general se pronuncia en forma afirmativa, habiéndose ido adecuando las normas de filiación en el Perú, como afirma Enrique Barsi Rospigliosi, a tendencias más biológicas, dejando de lado otros aspectos. Recuerdo al respecto la normativa establecida por las leyes 28.457 del año 2005, 29.821 y 29.715, modificatorias del artículo 402 del Código Civil sobre proceso de la fijación judicial de la paternidad extramatrimonial, es una acción de carácter sumarísimo, que funciona de la siguiente manera. La demanda se presenta ante el juez de paz letrado, que a pedido de la parte interesada expide una resolución declarando la paternidad. Ya de entrada se declara la paternidad. La única defensa que tiene el emplazado para oponerse a la declaración es la de someterse aún dentro de los 10 días siguientes a una prueba de ADN cuyos gastos están a cargo de la parte demandante. Si dentro de dicho plazo no se somete a la prueba, entonces el mandato del juez se convierte en una declaración de paternidad. Se puede apelar en un término de 3 días, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, el juez tiene X días, en este caso 10 días para resolver. Si la prueba de ADN es negativa, la demandante debe pagar las costas y costos del proceso. Y cuando falten, ya sea la madre, el padre o el hijo, no procede el procedimiento, porque la ley exige la prueba de ADN a los 3 en forma ineludible. No obstante dicho procedimiento, cabe aclarar que, como se ha sostenido, no es posible obligar a una persona a someterse a una extracción de sangre para efectuar el pertinente análisis en virtud de garantías de naturaleza constitucional. Pues bien, para concluir,
Me he referido solo a algunos aspectos puntuales del régimen de filiación en la Argentina y lo he comparado con el vigente en el Perú, de lo que surgen importantes diferencias entre ambos, en particular con motivo de la aplicación de las técnicas de procreación asistida, que en forma distinta a la normativa peruana, en la Argentina ha llevado a determinar la paternidad o comaternidad del o de la cónyuge de la gestante o de la pareja de la gestante por la aplicación de la denominada doctrina de la voluntad procreacional, la que, como se ha visto, he cuestionado por llevar su aplicación a soluciones, a mi juicio, altamente disvaliosas. Por lo que en ese aspecto entiendo superior la legislación peruana, por ajustarse más a la realidad y ser respetuosa del derecho a la identidad. Muchas gracias. Dándole la bienvenida a la doctora Zulema White. Ella es doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, juez nacional de la Cámara Civil, también con sede en Buenos Aires, profesora de Familia y Sucesiones, es presidenta de la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, miembro del Instituto de Derecho Civil de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Argentina y miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Buenas tardes, muchísimas gracias por tener la posibilidad de estar compartiendo estos hermosos momentos con ustedes. Y como el doctor Zambrizi les dejó traslucir, nuestro actual Código Civil y Comercial de la Nación Argentina ha sido redactado por muchas manos, más de 100 personas, lo que en algunos aspectos le ha quitado una homogeneidad o una línea que podamos referir claramente. Hoy la sociedad argentina ha aceptado con naturalidad que las parejas vivan juntas sin contraer ningún vínculo legal o religioso, lo que ha provocado un notorio y profundo cambio en las instituciones familiares. Basta asomarse a esta nueva forma de vínculo que nos ocupa hoy, al que se le puede atribuir diversas causas, según el momento histórico que tomemos y a la comunidad que tomemos en consideración. No es difícil, hace ya unos cuantos años atrás, encontrar una mirada complaciente en nuestra sociedad dirigida hacia las parejas que vivían en concubinato, algunas de las cuales habían contraído matrimonio en fraude a la ley argentina con anterioridad a la ley de divorcio, por ejemplo. La inexistencia de divorcio vincular forzaba esas subsiguientes nupcias, adoptando esa pseudoformalidad carente de efectos jurídicos desde el ángulo del derecho de familia en nuestro país, pero disfrazando la relación de convivencia con un velo de aparente legalidad, lo que mostraba que deseaban estar unidas en matrimonio. Situación a la que no eran ajenas algunos países vecinos, por ejemplo Chile, que tampoco había aceptado el divorcio vincular en su legislación y que optaba por el camino de la nulidad del matrimonio para resolver este problema. El último censo nacional de población de hogares y viviendas que se realiza cada 10 años en nuestro país muestra que en el año 2010, tomando en consideración una población de 30.211.620 personas, existen 13.508.620, digamos 13.500.000 de personas que viven solas. Mientras que tenemos 10.222.566 de personas casadas y 6.480.000 de personas que viven en relaciones convivenciales.
Aparentemente, nuestra sociedad, digamos, este número refleja la realidad de la existencia de el creciente número de personas que viven solas en nuestro país, sobre todo en los centros urbanos. El número refleja, en cuanto a los 6 millones de personas que viven en pareja, la realidad de la existencia de esa forma de vinculación o tradicional, ahora llamadas uniones convivenciales o tradicionalmente llamadas por nosotros concubinato cuando había impedimento matrimonial, o unión libre cuando esa pareja o uno de los miembros no tenían impedimento para contraer matrimonio. Esta información de tipo general pone el relieve de personas no casadas que viven juntas en todo el país, pero es importante marcar algo, las proporciones. ¿Por qué digo esto? Porque en general la mayor cantidad de parejas que viven en uniones convivenciales viven en el norte de nuestro país, donde hay más población originaria que en el resto del país. Por ejemplo, Mendoza casi no tiene uniones convivenciales. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque depende mucho de la tradición en el norte. El norte tuvo una tradición mucho más cercana a todo el imperio inca y consecuentemente otro tipo de costumbres. También varía conforme las edades. La mayor parte de las uniones convivenciales son entre 20 y 30 años y casi no existen a partir de los 60. Es decir, que estos números y además esta discriminación nos da una idea más acabada de lo que está pasando en función de las edades de los individuos y los distintos lugares de residencia. Las razones que se exponen para regularla en la forma que se ha hecho en el Código es la inexistencia actual o la inexistencia anterior que había de un mínimo de obligaciones o de derechos que se otorguen a esas personas que no contraen matrimonio, haciendo recaer el acento, y esto lo marco muy bien, en las invocadas como las más vulnerables. ¿Quiénes? Las mujeres de escasos recursos económicos que ante la ruptura quedarían desprotegidas. Es la primera vez que se legisla en nuestro país en forma sistemática, permitiendo a la pareja realizar pactos de convivencia similares a los que son del derecho francés. Todos ellos limitados por no dejar sin efecto algunas de las disposiciones que son las obligaciones de asistencia entre los convivientes mientras dure la convivencia, la obligación de contribución a los gastos del hogar y la responsabilidad solidaria frente a terceros de la deuda que contraiga uno de ellos. Estas son las 3 disposiciones que no van a poder ser derogadas por los pactos. Tampoco ninguno de los convivientes va a poder disponer de la vivienda familiar y de los muebles indispensables que alajen esa vivienda sin el consentimiento del otro en la medida que la unión convivencial haya sido inscripta. Y aquí ya tenemos una diferenciación entre uniones convivenciales que se inscriben en un registro que va a ser creado a ese efecto y también va a ser necesario inscribirlos en los registros de la propiedad, porque si no, no podría hacerse valer esta indisposición respecto de ese bien inmueble. No ocurre lo mismo si la unión convivencial no es inscripta, es decir, no va a haber esa protección hacia la vivienda y hacia los muebles indispensables. La solidaridad familiar es el principio que se esgrime para justificar la regulación basado en la interpretación de la Constitución Nacional y las convenciones internacionales,
las que consideran que no se consagra solo un tipo de familia, y tampoco queda olvidado la perspectiva de los derechos humanos, como el derecho a la vida familiar, a la dignidad de la persona, a la igualdad y a la intimidad. La Constitución del Perú, si yo mal no leí, de 1979, también optó por reconocer esta institución y los constituyentes de 1993 la mantuvieron, si es que no estoy mal informada. Centrando la atención en la propiedad de los bienes. No toda la doctrina argentina piensa del mismo modo como se reformó nuestro código. Otros autores sostienen la necesidad de fortalecer la institución familiar, entendiendo que esta regulación ataca a la preservación de la familia estable e institucionalizada con vocación de perdurabilidad, lo que redunda en el bienestar de los hijos, es decir, cuando se trata del matrimonio. Sin embargo, en determinadas culturas, aborígenes y rurales, la forma natural de constituir una familia es la unión de hecho, ya que existe en esas comunidades conciencia de que se trata de una unión matrimonial para quienes la forman. La religión es la que ha puesto un acento distintivo entre vivir de ese modo y contraer formalmente el vínculo matrimonial. ¿Por qué digo esto? Basta ver en el norte de nuestro país la celebración de matrimonios en grupo, donde se casan parejas que ya convivían con sus hijos, con la celebración dentro de la comunidad. La mayor proporción de estas uniones convivenciales se desarrollan, como les dije, en determinadas zonas de la Argentina, en especial en el norte. También en Bolivia, Guatemala, Panamá, El Salvador, Honduras, el Perú u otros estados de México y Brasil. Lo que ha provocado que algunos países le den efectos legales al concubinato mucho más amplios. Distinto supuesto sociológico es el que se da en gran parte de nuestro país, es decir, en especial en las grandes urbes y en países de otras culturas, en donde la pareja decide vivir de ese modo a título de prueba, porque su deseo es no contraer ningún vínculo formal, aunque más no fuere por un lapso. A poco que pensemos en estas situaciones, veremos que el artículo 19 de nuestra Constitución protege las acciones privadas de los hombres, resultando en ese caso un tanto difícil aceptar que se les ponga una legislación coercitiva. Por otra parte, y esto creo que es interesante de pensarlo, no todas las legislaciones han reaccionado igual en cuanto a los efectos de esta problemática. Pero lo que es evidente es que hay una tendencia legislativa en atribuir derechos a aquellas personas que viven en uniones convivenciales, ya sean heterosexuales o homosexuales, tendencia que comenzó hace varios años atrás. Debe admitirse que esa tendencia legislativa, principalmente en América Central y en América del Sur, le otorga efectos conyugales, mientras los países europeos son mucho más reacios, limitándose a conceder solo algunos efectos. La Constitución Nacional, dictada en 1994 en la Argentina, permitió el reconocimiento de otras formas de organización de familias que ya venían siendo parcialmente aceptadas en legislaciones especiales y también en algunos aspectos del derecho civil. La seguridad social en nuestro país tiene una función tuitiva, es decir, busca dar solución frente a determinadas necesidades de protección que se originan cuando se suprime o disminuye los ingresos económicos de la persona o aumentan los gastos comunes de esa familia. El derecho previsional cubre riesgos de subsistencia.
En cuanto a la pensión que se da a los causavientes cuando ocurre la muerte de una persona a cuyo cargo se encontraban, es una prestación que busca sustituir los ingresos que esta persona aportaba en vida. Los beneficiarios de la pensión son aquellos que dependían del causante. Lo marco claramente porque aunque no tengan derechos sucesorios, sí van a tener derecho a esa pensión cuando el que le aportaba esos bienes fallece. Esta prestación no integra el patrimonio del jubilado o del afiliado. Es decir, que el derecho a pensión se va a regir por la ley vigente a la fecha de la muerte de ese causante. Fíjense que ya en el año 1985 se incorporó a los convivientes el aparente matrimonio varón o mujer dentro de los beneficiarios del derecho a pensión. Y esto continúa a punto tal que el requisito es acreditar la convivencia durante un periodo de 5 años, inmediatamente a que haya ocurrido, con anterioridad a que haya ocurrido el fallecimiento, y el periodo se disminuye a 2 si tienen hijos. Inclusive la última ley previsional posesiona mejor al conviviente que a la esposa, porque la desplaza en la medida, digamos así, totalmente, salvo 3 supuestos en los cuales va a coparticipar la esposa respecto de esta pensión. Cuando el causante le pagara alimentos a la esposa, cuando la esposa hubiera reclamado alimentos en vida de él y no me diera ninguna causal de pérdida, o cuando el causante fuera el culpable de la separación. Les adelanto, ya en la nueva ley no tenemos más culpables en el divorcio, es decir, que esto también va a variar. La actual ley repite, es decir, la viuda, el viudo, la conviviente, el conviviente, los hijos solteros, las hijas viudas hasta la edad de los 18 años. En el Perú, el Tribunal Constitucional en el 2006, en el caso Janet Rosas Domínguez, si yo no estoy equivocada, ha reconocido al conviviente supérstite el derecho a pensión por viudez, siempre condicionado a que se haya acreditado previamente la unión de hecho. Nosotros no necesitamos acreditar previamente la unión de hecho. Lo que sí necesitamos acreditar es fehacientemente que esa unión de hecho subsistió hasta el momento de la muerte. En materia de derecho civil, Argentina ya reconocía, admitía el reclamo al daño patrimonial o daño moral de la concubina o del concubino por la muerte del otro miembro de la pareja, con la misma amplitud del daño que ocasionaba, es decir, con una reparación integral a ese daño. Es decir, que algún camino ya habíamos transitado en las leyes especiales y en el derecho civil. Las uniones de hecho han sido una constante en el mundo occidental. En algunos momentos históricos se las consideró inmorales, en otros no, en otros fueron ignorados por el derecho, pero hoy no son denostadas y crecen en su número. Basta recordar, yo diría, la famosa frase de Napoleón que decía que si los concubinos no les preocupaba la ley, a la ley no les preocupaba a los concubinos. Lo concreto es que la legislación comparada muestra que en algunos países se le conceden efectos matrimoniales a esas uniones y en otros solo algunos efectos y en otros no se legisla, como es el caso de España. ¿Por qué no se legisla en el caso de España? Porque España consideró que al agilizarse el divorcio de la manera que se agilizó, ya no era necesario regular las uniones convivenciales. Nosotros también hemos agilizado el divorcio. Irónicamente se dice que en la Argentina es más rápido divorciarse que casarse, porque
En 15 días ustedes se pueden divorciar porque basta que uno de los cónyuges peticione sin causal, porque ahora decretamos el divorcio. La única condición es presentar un plan de cómo se va a distribuir los bienes, cómo se va a negociar, digamos, el que peticiona el divorcio como quiere lo de la guarda, porque nosotros tenemos guarda compartida, es decir, desde la sanción del nuevo código. Voy a hablar ahora específicamente de cómo se constituyen las uniones convivenciales en nuestro país. Como les decía recién, la reforma regula de manera sistemática, por primera vez, en 4 capítulos. El artículo 509 procura definir el concepto de unión convivencial, sin perjuicio de los caracteres que desgrana, que después ustedes los vamos a ver. Dice que es la unión de 2 personas basada en relaciones afectivas que comparten un proyecto de vida. Voy a volver a leer las 2 notas distintivas de ese 509 porque van a ver las consecuencias de cómo está definido. Basada en relaciones afectivas y que comparten un proyecto de vida en común. Si ustedes piensan qué quiere decir la palabra unión, podemos entenderla como conexión, relación, vínculo, mientras que se torna más dificultoso concretar lo relacionado respecto al afecto. Este es definido por la Real Academia Española de la Lengua como una de las pasiones del ánimo. Se trata de la inclinación hacia alguien o algo. Al igual que cuando se refiere el código al proyecto, proyecto es una idea de una cosa que se piensa hacer, para el cual se orquestan los medios y los modos necesarios a ese fin. Estas expresiones impresionan por lo imprecisas desde el punto de vista jurídico y existen en otro tipo de vinculaciones humanas. Porque uno puede tener una relación afectiva y tener un proyecto en común con esa persona sin que sea una relación de pareja. Por un prejuicio de pensar que hablar de concubinato, con todo lo que se trabajó en concubinato, y ustedes recordarán que siempre nosotros hablamos techo, lecho y mesa, ¿no es cierto?, como notas distintivas, se la trató de definir de esta manera, con una imprecisión que ha permitido que muchos autores digan que no solamente se cobija dentro del concepto de unión convivencial lo que nosotros entendimos como la pareja que vive en aparente matrimonio. Y esto lo marco porque, fíjense, no hay modo de verificar la existencia del afecto, ni tampoco la existencia del proyecto, porque no se visualizan exteriormente. Bueno, el afecto puede quizás por algunos gestos, pero no sabemos qué ocurriría frente a la carencia de estos 2 aspectos que se han caracterizado dentro del artículo 509, si esto provocaría o no la extinción de esta unión. De allí que la imprecisión de la caracterización permite englobar no solo el caso tradicional, del cual todos hablamos, que comparten techo, lecho y mesa, sino que hasta ahí puede haber una relación afectiva con un proyecto de vida en común que pueda ser reputada como unión convivencial. Por ejemplo, tan común en el derecho español, que es una persona grande que tiene a alguien que lo cuida, que tiene una relación de afecto
y que además tiene un proyecto en común, que él le deja parte de sus bienes para cuando fallece y se compromete la otra persona a cuidarlo. La convivencia, entonces, dentro de nuestro nuevo código es lo que configura la relación, pero no la relación sexual, que es lo que se daría en la mayoría de los casos, pero no está manifestado en la norma. La denominación dada busca desprenderla de la discriminación que se cree que generaría el término concubinato. Excluye también la posibilidad de enunciarla como unión de hecho, porque lo que dice es, si está regulada legalmente en el código, ya no es más una unión de hecho. En cambio, me perdí un poco en lo que estaba diciendo. En cambio, en nuestro país se la define como unión de hecho voluntariamente realizada en Perú, ¿no? Y mantenida por un varón y una mujer libre de impedimentos matrimoniales para alcanzar la finalidad y cumplir con los deberes semejantes a los del matrimonio. Es decir, y además en el Perú origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de comunidades gananciales en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión durara más de 2 años, según tengo entendido. Es decir, que el ordenamiento civil peruano pareciera que sigue la tesis de la apariencia del estado matrimonial, que no es el caso del derecho argentino. En nuestro país, la caracterización de la unión de hecho es que es singular, es pública y notoria, estable y permanente. Singular, porque solo puede haber una, no puede haber 2 simultáneamente, ni tampoco puede haber una unión convivencial y un matrimonio. Fíjense, lo gracioso de nuestro código es que la finalidad de esta unidad sería la fidelidad, que para el matrimonio no está exigida como un deber jurídico dentro de nuestro Código Civil, es nada más que un deber moral. Ahora, esta singularidad, fíjense otra cosa más, ¿no? De la singularidad, supone que no va a haber un matrimonio vigente. Y eso va a entrar en conflicto con las leyes especiales de las que le hablé, de previsión en materia de accidentes de trabajo, y también entraría en conflicto con toda la jurisprudencia que destaqué del derecho civil. Igual ustedes saben que los abogados somos muy hábiles para eso. Vamos a decir, el que quiera que va a decir ley posterior deroga la anterior, o vamos a decir ley especial no es derogada por ley general. Así que las 2 soluciones las vamos a encontrar. No va a haber ningún problema para encontrar un camino que más nos convenga a los jueces. Pero va a ser una tarea ardua para los jueces, yo creo, de muchos años, e implica un desafío. Pública y notoria, es lo mismo. Lo que quiere decir es que se tenga conocimiento de ella en la comunidad donde se resida, ¿no? Estable y permanente. Yo en broma, cuando empiezo las clases con mis alumnos, digo, chicos, si ustedes no quieren tener una unión convivencial, al año, y más o menos 11 meses, carta documento diciendo que se acabó la unión convivencial. ¿Qué quiere decir esto? Si no tiene 2 años de permanencia, no es unión convivencial. Por eso es que habla de estable y permanente. Se refiere a la duración en el tiempo, exigiéndose un plazo mínimo de 2 años. Lo que lleva a afirmar, lógicamente, que desde la vigencia de la ley se va a computar, porque los que vivían antes en unión libre, como consecuencia de la legislación anterior, no había ni derechos ni deberes, no les imponía ninguna obligación.
Quiere decir que realmente a partir del 1 de agosto se van a empezar a contar esos 2 años. Se exige que los 2 integrantes sean mayores de edad y rigen los mismos impedimentos que en materia de parentesco hay para el matrimonio, la inexistencia de ligamen, extremo que ya les marqué que es contradictorio, con lo dispuesto con algunas legislaciones especiales, y también se exige la inexistencia de otra unión convivencial, porque ¿qué pasa? Fíjense que los registros van a ser provinciales. Entonces, va a haber el mismo problema de la bigamia. Yo me caso aquí, ustedes dicen departamento para entendernos, nosotros hablamos de provincias. Ustedes dicen provincias por departamentos y nosotros decimos departamentos por provincias. Entonces, va a haber en cada departamento, para el léxico peruano, un registro para las uniones convivenciales. Y además voy a tener que anotarlo en el registro de la propiedad, donde está el bien, si es que es una unión registrada. Pero esto no impide que yo tenga una unión convivencial en el departamento, qué sé yo, de Atacama y otra en el de Lima. No sé si es así, pero lo que quiero decir es que no hay un registro único que permita un contralor con todo lo que esto implica. ¿Cómo? Ah, bueno. Dime, dice el doctor, que los registros son otros. ¿Por qué no agarras el micrófono? No, pero está bien, no. Yo no tengo ningún problema, me parece Lo que mucho pasa más es que divertido. en el sistema argentino, registralmente, los registros civiles se organizan en cada provincia o departamento. Ustedes acá tienen una superintendencia nacional de los registros públicos que unifica a todos. O sea, Nosotros no, nada. Es distinto el problema. Ahora, ¿quién pasa si yo tengo una inscripta y inscribo una segunda? ¿5 minutos? Bueno, lo único que les digo rápido entonces es que pueden hacer pactos de convivencia. Ellos rigen, como el derecho francés, la vida de la pareja tanto en el aspecto personal como en el aspecto patrimonial. Tienen que ser escritos e inscriptos, y también su modificación y rescisión para que los terceros tengan una idea de qué es cómo se rige. El cese de la convivencia extingue los pactos de pleno derecho. Esto lo tenemos que entender que es para los efectos entre las partes y en relación a las obligaciones pactadas durante la convivencia, pero no respecto de terceros, porque recién con la inscripción de la extinción va a ser oponible frente a terceros. Las disposiciones de la ley rigen supletoriamente en caso de que no exista pacto, y lo único que no pueden derogar es los 3 supuestos que ya les dije. De modo que la libertad está restringida muy poco en relación a lo que se suponía que iba a estar restringida. Es decir, como les dije, las cargas, bueno, los alimentos y la responsabilidad solidaria frente a terceros, nada más. Si pactan dentro de los pactos de convivencia, y en esto la doctrina tampoco está de acuerdo, que no van a regir ni los supuestos de cómo se dispone de la habitación común a posteriori de la extinción de la convivencia, o la compensación económica que también se pacta para las uniones convivenciales cuando el deterioro es muy grave en relación al otro. Parte de la doctrina dice que eso puede dejarse de lado a través del pacto de convivencia, y otra parte dice que no. Como por ahora no tenemos jurisprudencia sobre el tema, voy a cerrar la charla con lo que sería la comparación entre la convivencia. Bueno, igual lo vamos a tener publicado, ¿no es cierto? Lo pueden leer cuando lo tengamos publicado, el resto de lo que no les puedo decir. Yo quería cerrar en esto diciéndoles
que en el derecho argentino no hay una equiparación ni se busca entre el matrimonio y la unión convivencial. Las diferencias son: el cónyuge es heredero legitimario, la ley obliga a que se le deje al cónyuge una parte de la herencia, mientras que al conviviente no, porque no es heredero, solo se le puede dejar por testamento. Ahora se amplió nuestra porción disponible y tenemos 1/3, antes teníamos solo 1/5. Y mientras que la ley 30.007 del Perú le da vocación sucesoria al conviviente. En el matrimonio tenemos 2 regímenes de bienes, no es muy amplio lo que tenemos, lo mismo que ustedes. Se puede optar por la comunidad de ganancias o por la separación de patrimonios y nada más. Y se acabó el cuento, es todo lo que podemos hacer. Mientras que en las uniones convivenciales, si no pactamos nada dentro del pacto de convivencia, van a regir los principios y las instituciones del derecho civil, lo que ustedes ya saben. Sociedades de hecho, división del condominio, etcétera, etcétera. Acontecido el divorcio, solo en situaciones excepcionales, enfermedad, estado de vulnerabilidad, se puede autorizar a solicitar una cuota alimentaria. Esto no se da en la convivencia. Cesada la convivencia, no hay deber de asistencia entre los conviventes. Es decir, cesa con la vigencia de la unión. Las uniones convivenciales no generan parentesco. Tampoco se puede adicionar el apellido del esposo, bueno, de la pareja, del caballero. En cuanto a la adopción, lo único que hay es que ambos tienen que adoptar en conjunto, tanto los matrimonios como las uniones convivenciales. Yo me pregunto, para cerrar, si la solidaridad familiar es el principio más importante que se esgrime para justificar la regulación de este instituto, pensando en las mujeres de escasos recursos que quedarían desprotegidas una vez que se produjera la ruptura de la unión convivencial. Me pregunto si en vez de esto, o esto puede ser algo transitorio, ¿no sería más conveniente educarlas a las mujeres más, insertarlas en el mercado laboral más rápidamente para no seguir reforzando este modelo de dependencia hacia los hombres? Es decir, esa es mi pregunta. Ustedes encontrarán su propia respuesta. Muchas gracias. Nos complace presentar al doctor Luis Moacés Despanés, persona ya ampliamente conocida por ustedes. Sin embargo, resalto de esa meritoria y extensa hoja de vida que es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, presidente de las Academias Iberoamericanas de Derecho, presidente honorario de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba, ha sido juez del Tribunal Superior de Córdoba, fue condecorado con la máxima distinción del Gobierno de España un jurista, que es la de Alfonso X el Sabio, miembro de la Comisión de Honor de nuestra Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y un asiduo visitante del Perú, además amplio conocedor de su historia y geografía, así nos consta. Doctor Moacés, estamos con usted. Señor presidente, muchas gracias. Y yo ahora le voy a pedir otro favor. Durante mucho tiempo he sido yo el tirano del tiempo. Utilizaba el timer para que nadie se excediese. He recibido muchos ataques a veces por parte de los sometidos al régimen del tiempo. Yo me someto a que sea nuestro amigo Carlos Humberto, el tirano del tiempo, me someta a mí a eso y me obliga a cumplir, porque yo estaba mirando el cronograma. Debía haber terminado mi exposición hace 20 minutos. Y
Mi exposición debe versar hoy sobre los silencios de la ley y el derecho y la retroactividad de la ley o el derecho transitorio. Yo diría, si no sería mejor que hiciera silencio para completar rápido el tiempo que tengo asignado. Señores, hace 40 años, con motivo de la reforma de 200 artículos del Código Civil argentino por la ley 17711, se planteó un problema de derecho transitorio serio en muchas de las normas, problema que en cierta forma se agravaba o se solucionaba porque se había adoptado en el artículo 3 de la ley 17711 un nuevo sistema de solucionar los conflictos de leyes en el tiempo, procurando conciliar el principio general de la irretroactividad con el principio que inspira a todo legislador de que haya efecto inmediato de la ley nueva, porque el legislador quiere considerar, o piensa y considera, que la ley nueva es mejor que la ley vieja. Ese conflicto de leyes se lo trató de armonizar adoptando el sistema que en Francia había preconizado el decano Rouvier, Paul Rouvier, en una obra publicada a fines de la tercera década del siglo XX, 1929, que se llamaba Conflit de loi, y reactualizada después, en 1960, como droit transitoire o derecho transitorio. ¿Qué pasa con esto y por qué viene a tema lo del silencio? La aplicación del artículo 3, aunque creaba problemas a los jueces, a los abogados en su interpretación, se ocupaba de un caso en el cual una ley vigente era reemplazada por otra ley vigente distinta. No era nada más que el conflicto entre la ley que estaba y la ley que venía. Nada tenía que hacer acá el silencio. Y en cambio, hemos asistido ahora, en agosto de este año, al reemplazo total de un código por otro código nuevo, donde el legislador ha reemplazado una obra que tenía 4.051 artículos y a la que debían sumarse disposiciones del Código de Comercio por otra de 2.500. Hay casi 2.000 normas nuevas, es decir, que hay un gran silencio normativo que reemplaza a una normativa vigente y aplicada anteriormente. Incluso el nuevo legislador ha dicho, hemos hecho un código escueto, un código que va a dejar mayor libertad a la interpretación de los jueces. Es decir, que parecieran creer, quienes han preparado la norma, que han dado una gran solución dejando la solución en manos de los intérpretes. Ya vamos a volver sobre eso. Mi primer contacto con el problema surge en el momento en que yo, convertido en un viejo ocioso, no quiero ponerme a trabajar reactualizando el manual de obligaciones escrito hace tiempo y que en alguna de sus ediciones había contado con el auxilio del doctor Cornet, acá presente, y del doctor José Fernando Márquez. Y como el doctor Cornet estaba ocupadísimo preparando un cambio de planes de estudio para la Universidad Católica de Córdoba, quedamos en encargarle al doctor Márquez la actualización del manual. No tuvo ningún problema en la confección de los 2 primeros capítulos, pero cuando llega el tercer capítulo, donde se trata de las modalidades de los actos jurídicos, condición, plazo, cargo, el primer tropiezo con que se encuentra es que en materia de condición, donde el código para regular las condiciones suspensivas y resolutorias tenía 35 normas, el código de Vélez, habían quedado solo 7 artículos. Y dice, ¿qué hago?
¿Cuántas cosas hay aquí que han desaparecido? Hay un gran silencio, pero esto que se producía en esa parte, se producía en numerosas otras partes del código. En el título de la hipoteca, por ejemplo, de un centenar de artículos habían quedado reducidos también a 7 artículos. Y como esto se completaba a lo largo del nuevo código un amplio vacío legislativo. Les digo sinceramente que yo quedé muy preocupado para ver qué solución y qué antecedentes podía encontrar en la historia y en el derecho comparado. En abril de este año, yo el día 12 viajé a Europa. Llegué el día 13 a Madrid. 2 horas después de llegar, había pleno de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en Madrid. Y exponía una catedrática catalana, que es miembro del Tribunal Constitucional de España, María Encarnación Roca Trías, sobre este tema, la interpretación del texto silencioso. Bueno, esto me vino como anillo al dedo. Estaba ocupándose del texto silencioso y del silencio enigmático que hay. Y lo hacía un poco ayudándose con las obras musicales o con el teatro, donde hay numerosos silencios a los que se accede por la interpretación que de la obra hace el intérprete, el actor o el músico que tocan. No voy a reproducir lo que dijo María Encarnación Roca Trías, pero sí el panorama que se me abría y que me obligó, por un lado, para ver el problema de retroactividad o irretroactividad, a remontarme en la historia y encontrar con que, por ejemplo, un autor argentino que se ocupa de la irretroactividad de la ley en materia de contratos y que es prácticamente desconocido por todos los argentinos que han escrito sobre irretroactividad de la ley. Me refiero a Juan II Areco, escribe en una tesis doctoral publicada por Kraft en la década del 40 del año pasado, con prólogo de raíces. Era su tesis doctoral, y donde ya se hacía alguna mención a los problemas que suscitaba el sistema de interpretación adoptado por los civilistas franceses, que es de donde parte el escribir todo sobre irretroactividad de la ley por la norma, el artículo 2, si no me equivoco, del Código Civil francés, que consagra de manera casi plena la irretroactividad de la ley, pero que en la parte introductoria e histórica recordaba que los primeros códigos que se conocen eran considerados que consagraban soluciones retroactivas. ¿Y por qué era esto? Porque antes de que hubiese una ley había silencio. No es que no existiera derecho, pero no existían textos escritos. Y los primeros textos escritos tienden a dar forma segura a normas de costumbres que eran consideradas de derecho natural. Fíjense ustedes, para el derecho hebreo, el gran legislador es Moisés, cuando baja del monte Sinaí con las tablas de la ley. Y, salvo los 3 primeros artículos, los 3 primeros mandamientos del Decálogo, el resto de los mandamientos consagran normas como estas. Esperen un segundito que voy a tratar, la memoria me falla en esto, no todos nos acordamos de los 10 mandamientos, pero el cuarto es honra al padre y a la madre. Honra al padre y a la madre. ¿No va a tener esto efectos retroactivos? Que será debido siempre. Honra al padre y a la madre. Ese es el artículo, el cuarto mandamiento. ¿Y el quinto cuál era? No matarás. Primera norma en el derecho hebreo que consagra el no matar. Pero no se va a castigar al que ha matado antes.
tenían efecto retroactivo las primeras normas del Decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Se aplicaban desde ese momento no solo hacia el futuro, sino también a lo que había ocurrido antes. Nadie se planteaba en esa primera ley. Entonces, uno en Juan II Areco encuentra la mención de una serie de códigos iniciales, el código de Hammurabi, en China el código manchú, el Ta-Si y el Liu-Li, las leyes de Manu en la India, y a todas ellas, quienes las estudian dicen, han tenido efecto retroactivo. Se ha reemplazado el silencio, la norma silenciosa, que era la norma de las costumbres, por una norma escrita, pero que se aplicaba retroactivamente. Las primeras manifestaciones de irretroactividad se comienzan a presentar cuando, existiendo ya leyes, se van agregando otras, y sobre todo en el campo del derecho penal. En el campo del derecho penal, para crear una sanción con respecto a algo que nadie prohibía antes y que no era una norma de derecho natural como el no matar, sino que viene a castigar otro tipo de conductas, es donde empieza a aparecer el de que a nadie está prohibido hacer, a nadie se lo puede castigar por hacer lo que no estaba prohibido. Y recién allí se empieza a decir, si no estaba prohibido, la prohibición solo puede regir de aquí en adelante, sin efectos retroactivos. Allí comienza el germen de la idea de la irretroactividad. Luego, en nuestro mundo occidental, lo vamos a ver en el mundo del latino, en escritos de Cicerón, y recién en algunas constituciones de Teodosio, con el comienzo ya de la era cristiana. Allí es donde está naciendo, germinando el principio de la irretroactividad de la ley, pero se trata del reemplazo de una ley vigente por una nueva ley vigente como términos generales. Y si ha habido silencio allí, si esta ley nueva viene a cubrir algo que no estaba cubierto, no suele tener aplicación la ley nueva en términos generales. ¿Qué pasa? Se van acumulando a lo largo de siglos en cada uno de los países cantidades de leyes en un caos legislativo tal que lleva a la codificación. El movimiento codificador comienza en la forma moderna, en realidad en Francia, en Austria, son los primeros códigos del mundo occidental en el siglo XIX. Y allí, sobre todo en Francia, se ha vivido el problema de la revolución. Cuando acaece la Revolución Francesa, las primeras leyes que se dan, privando de propiedades a un grupo, tuvieron efecto retroactivo y provocaron tal problema que las mismas asambleas revolucionarias terminaron derogándolas y quitándoles el efecto retroactivo y asentando el principio de la irretroactividad de la ley, llevándolo en algunos de los países de Europa al rango constitucional y en Francia al artículo 2. Entonces, todos los escritores que a partir de ese momento se ocupan de la irretroactividad lo hacen sobre la base de que debe prevalecer de manera casi absoluta la irretroactividad de la ley y solo como excepción en algunos casos el legislador puede consagrar normas con efectos retroactivos siempre que no afecten derechos adquiridos. Esta es la fórmula que se acuña, que es la fórmula que va a recibir en gran medida Dalmacio Vélez Sarsfield en su Código Civil para la aplicación de la nueva ley. Pero cuidado, con respecto al silencio, ¿qué pasa en esos nuevos códigos? Los códigos que nacen de la Revolución Francesa en Europa
y en América tienen la idea de que legislan todo, de que no hay prácticamente silencio. Tienen la pretensión de que el legislador ha logrado cubrir todo y que cuando por defecto de la legislación no se cubrió todo, el juez, sin embargo, tendrá que fallar de acuerdo a principios generales, de acuerdo a esto. Tan clara es esta idea que en algunos códigos como en el de Baden o en el Código Civil argentino, en el artículo 22 del Código Civil argentino de Vélez, se dice que lo que no está dicho explícita o implícitamente en ningún artículo de este código no puede tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiera estado en vigor, sea por una ley general, sea por una ley especial. Esa es la idea que prevalece en esa etapa de la codificación. Esa idea ha sido borrada en nuestro momento por nuestro código, que no reproduce el artículo 22. Pero ¿qué ocurre en el Código Civil argentino? Porque esto también es una cosa muy importante verla. Se reproduce el artículo 3 de la ley 17711, que da preferencia aparentemente al principio de la irretroactividad, pero como está inspirado en un jurista, Rouvier, que es esencialmente causalista y que todo lo hace girar alrededor de la causa que modifica situaciones, y por eso una situación jurídica o una relación jurídica debe juzgarse por la ley vigente al momento en que se produce el hecho causal que la genera. Eso que tiende a fortalecer el principio de la aplicación inmediata de la ley, lleva también a que los códigos esos digan que las costumbres solamente pueden tener vigencia si la ley se las reconoce, o si las partes admiten, y el nuevo Código argentino no dice eso, cambia, y tiene un artículo primero que en su parte final va a destrozar todo el principio de la austeridad normativa, porque nos va a decir, al hablar en el artículo primero de las fuentes del derecho y la aplicación, algo que tiene gran importancia con respecto al silencio legal. Dice, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes o los interesados se refieren a ellos, o en situaciones no reguladas legalmente, siempre que no sean contrarios a derecho. Pues bien, resulta que en este caso estamos diciendo que el silencio legal, lo no reglado legalmente, es, sin embargo, hace, sin embargo, aplicables lo que era uso, práctica y costumbre. Y resulta que en este reemplazo de un código por otro, todas las normas que han desaparecido eran práctica, eran uso. ¿Y cómo se va a probar? No son ley, por supuesto. Han quedado derogadas como ley, pero son legalmente, frente al silencio, forzosamente aplicables, son vinculantes. Pero son vinculantes. ¿Y cómo se prueba que eran prácticas? Con el texto del código anterior, con el texto de la jurisprudencia anterior. Señores, yo aquí encontraba también la solución para mi curso de obligaciones. Señores, todos estos hechos, si se presentan en la práctica, van a tener que seguir rigiéndose por una solución similar a la que era práctica, a la que era uso, a la que era costumbre. Y el silencio que se ha provocado normativamente, sin embargo, va a tener aplicación. Yo creo que estoy llegando al tiempo y que no debo excederme. Hay muchísimo más para decir en esto. Es muy extenso, pero dada la hora,
me parece que antes de que me tiren las orejas el doctor Carlos Humberto Montoya, debo yo dar por finalizado esta exposición. Gracias a usted. Bueno, queridos amigos, ya para terminar, me ha tocado la difícil tarea de resumir mi intervención para cumplir con el cronograma propuesto. Cuando hablaba con el querido amigo Mario Castillo Freire sobre el tema de mi intervención, le dije: Mario, yo tengo una inquietud, tengo una reflexión que me obliga a apartarme de códigos, de jurisprudencia y de doctrina. Y esa inquietud surge no solamente de mi función actual como decano de una facultad de Derecho en Colombia, sino también de la labor que desempeño en mi estudio con la vinculación de abogados recién egresados y también en mi labor como árbitro con funciones jurisdiccionales, obviamente, en la Cámara de Comercio de Medellín y en la Lonja de Propiedad Raíz de Antioquia. Y es qué está pasando con la formación de los abogados, no solamente en Colombia, en Perú y en Argentina, sino en América Latina. Y lo digo porque es desconcertante, no estoy yendo a extremos dramáticos, ni quiero decir que todos los egresados de las facultades de Derecho son pésimos abogados, pero la gran mayoría adolecen de graves deficiencias que no permiten un adecuado ejercicio de la profesión en cualquiera de los campos, sea en el campo político, sea en el campo del litigio, en el campo de la asesoría o vinculado directamente a empresas de servicios o en entidades públicas o empresas productivas. Y es desconcertante porque encontramos en esas fallas el desconocimiento para elaborar un concepto, las graves falencias en la presentación de una demanda, en la sustentación o fundamentación de una causa petendi, además de que no saben, y discúlpenme la franqueza, ni leer, ni hablar, ni escribir. Es algo que viene desde la primaria, recurrente en el bachillerato, y a que aparece con sus graves consecuencias ya en la carrera de pregrado. Los tiempos han cambiado. No podemos pensar en el abogado tradicional, de lenguaje florido, de vestuario atildado, todero, con su oficina donde dice: llevamos asuntos civiles, penales, administrativos, laborales, prestamos consejería matrimonial, hacemos declaraciones de renta, no le falta poner sino venta de minutos celulares. No se preocupan siquiera por una especialización. Y ese error es responsabilidad de todos, no solamente del profesor como tal, de la misma institución educativa y del mismo estudiante que no exige y no asume una posición crítica frente a la enseñanza que está recibiendo. Encontramos en la dualidad Estado-Universidad también un enfrentamiento causa de esta problemática. El Estado tratando de regular, o a veces en el otro extremo, con un abandono total, mientras las instituciones universitarias pelean por una autonomía universitaria. Es verdaderamente deprimente la situación. De ahí la muy bien ganada mala imagen que tenemos los abogados, sumado a situaciones de corrupción, de deshonestidad, a la falta de ética frente a nuestros clientes y frente a la misma administración de justicia. Y cuando vamos a ver, hablamos de calidad académica a toda hora, hablamos de investigación a toda hora y nos preguntamos ahora quién es el responsable de esa calidad académica y qué es calidad académica. Pues calidad académica en sentido sencillo y práctico es sencillamente no tener
los conocimientos adecuados para el ejercicio de la profesión de abogado. Y si vamos más allá, a hablar del término de investigación, pues en las mismas instituciones universitarias, grupos de investigación, profesores de investigadores, estudiantes dedicados a trabajos de investigación, tesis, tesinas, monografías de investigación, y resulta que la investigación no es ese concepto tan frágil y tan repetitivo que nosotros hemos acostumbrado a tener en nuestras instituciones universitarias. Porque investigación es generar conocimiento, y el estudiante no genera conocimiento. Genera conocimiento del profesor, y ese profesor mueve al estudiante o al grupo de estudiantes a que investigue, pero lo que se genera, lo que se produce y lo que se plasma en los trabajos, monografías, tesis, tesinas, trabajos de grado en general, son textos de consulta, resultados de unos trabajos donde estos estudiantes no han investigado. De tal manera que es una situación verdaderamente crítica y donde muchas veces decimos la responsabilidad es ocasionada, el problema, es ocasionado por la gran cantidad de facultades de derecho que existen en América Latina. Vamos a ver que en los países nuestros decimos somos un país de abogados. Eso lo dicen en Argentina, lo dicen en Perú, lo decimos en Colombia. Pues no nos preocupemos por la cantidad de facultades de derecho. Preocupémonos por la calidad de los abogados que están saliendo de estas facultades convertidas en fábricas de egresados en ciencias jurídicas. Porque si fueran estudiantes y egresados con calidad, no nos preocupa la cantidad de facultades de derecho. Tenemos, por el contrario, vacíos, demandas de profesionales en ciertas áreas específicas. Hace poco, 2 meses, buscaba yo un abogado especialista en derecho minero, no lo encuentro en mi ciudad. Tuve que recurrir a la Secretaría de Minas del departamento de Antioquia para que me resolvieran algunos temas. Lo mismo pasa en derecho cooperativo, en derecho de informático, etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que los abogados recién egresados se han contentado simplemente con un título para entrar a ejercer la profesión sin buscar la especialidad, sin buscar la maestría y menos acudir a un doctorado. Y también se ha presentado una dualidad entre el establecimiento educativo público y el establecimiento privado, porque mientras el establecimiento público, contando con los recursos del Estado, cuenta con muy pocos cupos para la cantidad de solicitudes que recibe, el establecimiento educativo privado está buscando atraer siempre más cantidad de estudiantes, convirtiendo desafortunadamente su labor en un negocio. No es la educación con calidad que se persigue, es simplemente buscar mediante esas estrategias comerciales cómo traer más cantidad de aspirantes simplemente por cumplir con unos presupuestos y obtener unos excedentes. Hasta el punto de que en aras de esa estrategia comercial se ha propuesto la reducción de los plazos de duración de la carrera. Ya en mi país se está hablando de carreras de derecho de 3 a 4 años. Eso es completamente imposible. ¿Cómo vamos a rebajar de 200, 220 créditos? Ahí lo que vamos a tener son unas técnicas o tecnologías, pero no el verdadero abogado con una formación integral, que es lo que necesitamos tanto en mi país como en América Latina y en la sociedad en general. En cuanto a los planes de estudio, la controversia es tener un solo plan de estudio para todas las universidades en sus facultades de Derecho, o podemos seguir con la diversificación donde cada facultad de Derecho tiene su propio plan de estudios. Miren, ni lo uno ni lo otro. Estamos hablando de que en el proyecto de Bolonia
año de 1998, se ha propuesto, se ha pretendido una unificación en los planes de estudio en todas las carreras universitarias en Europa. Total fracaso. En América Latina, en la llamada década perdida, hablo en términos de economía, 1980, a instancias del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, trajimos aquí asesores americanos para efectos de establecer o copiarle más bien los planes de estudio en derecho que utilizan las universidades del derecho anglosajón, que son unos planes de estudio básicos con una orientación bastante práctica y con ciertos énfasis en especialidades jurídicas. Rechazo total. En Perú lo llamaron los Wisconsin Boys, ¿no? Y adiós, señores, porque aquí no tienen nada que hacer, menos derecho anglosajón venir a ser aplicado en universidades con un derecho románico. Estos planes de estudio deben contener, y es la propuesta simplemente, unas líneas básicas, lo que hemos denominado nosotros disciplinas de base. Mire, las materias de historia, de sociología, de introducción, de metodología, filosofía, algo que por lo menos vaya a ayudar a ese estudiante a una preparación general para entrar después en los temas especializados, con fundamento obviamente en los códigos, ¿no? Pero sin olvidar aquellos temas de modernidad necesarios cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos de derecho de consumo, hablamos de derecho informático, hablamos de comercio internacional, hablamos de derecho minero, derecho ambiental, que por aquellos avatares de la vida, simplemente porque hemos conservado la tradición en algunos planes, lo hemos dejado estas materias por fuera. O le damos el tinte de materias optativas para que el estudiante saque el cuerpo, y perdónenme la expresión, y se vaya por otros temas que poco le van a favorecer en el ejercicio profesional. En cuanto a las asignaturas como tal, las materias deben tener una orientación práctica. Olvidémonos de la teoría normativa. La clase magistral no va a desaparecer a pesar de las grandes críticas que se tiene, porque se ha pensado que el profesor llega con su monólogo a la clase y después desaparece, y no más. Yo creo que lo uno debe estar combinado con lo otro. La clase magistral, además acompañada de otros profesores que den una orientación práctica. Las clases deben tener también un componente de clínica jurídica, de estudio de casos reales. La clínica jurídica no es una invención reciente. Hace 85 años se está hablando en Estados Unidos de clínica jurídica, y si hablamos de la clínica traídas de la medicina, donde hay unos ejercicios, unas prácticas para los estudiantes de medicina, ¿por qué no las podemos tener los estudiantes de derecho que también dentro de su programa analicen casos reales, atiendan clientes, y perdónenme la expresión mercantilista, atiendan a aquellas personas de bajos recursos acompañados de tutores o docentes que puedan ayudarle a estas personas a resolver sus problemas jurídicos? Pero desafortunadamente nos hemos enfrascado en una teoría olvidando la práctica, lo que aquí se establece abajo, ciencia y práctica, como el lema de la universidad que hoy nos brinda su hospitalidad. El trabajo extraclase. Yo no sé si algunos de ustedes conocen el tema de los créditos en sus propias universidades y en sus asignaturas. Yo hice un ejercicio con mis profesores y les dije, si su materia tiene 3 créditos, ¿cuántas horas presenciales son y cuántas horas fuera de clase debe desarrollar ese estudiante? El 80% no sabía el tema de los créditos. Profesores de hace 20 y 30 años dando clases en otras universidades. Esto del crédito, que en mi país equivale, cada crédito a 48 horas, equivale o tiene por lo menos una proporción. 1 hora de clase implica 2 horas de trabajo del estudiante fuera de clase.
Pero el estudiante no puede llegar al salón simplemente a esperar que ese sea su único espacio y ahí recibir todos los conocimientos, todas las enseñanzas, olvidándose del trabajo que debe desarrollar como complementación fuera del aula de clase. Los profesores, miren, si no hay calidad académica es porque los profesores no son buenos. Para que haya buena calidad se necesita buenos profesores. Pero los profesores en las universidades, y más que todo por cuestiones financieras, son profesores de cátedra, profesores que van, dictan su materia y salen. No hay la posibilidad de tener un buen número de profesores tiempo completo y con dedicación también a trabajos de investigación. El plan curricular, cada profesor debe tener un contenido de su materia, la duración de su materia, la metodología, el sistema de evaluación, y mi recomendación, lo he insistido en mi facultad, es que el profesor desde el primer día de clases le diga al estudiante cómo va a ser toda esa hoja de ruta y que el estudiante le sirva de control, que pueda decirle al señor profesor, señor, usted profesor no está viendo estos temas, usted no está cumpliendo con un cronograma, usted no está haciendo las evaluaciones como debe ser. Y desafortunadamente hay profesores que se ganan a sus alumnos con una falta de exigencia, siendo muy flexibles, buscando que de esta manera se tenga un buen nombre y que una cierta consideración por parte de los estudiantes, y obviamente esto va a repercutir en su estabilidad dentro de la institución educativa. Si no hay exigencia, no habrá calidad académica. Y por eso los profesores tienen que ser evaluados también, y evaluados por la institución y evaluados por los estudiantes. Que los estudiantes de manera privada, reservada, hagan una valoración del trabajo de cada profesor, tanto en el cumplimiento de las metas como el tema del cumplimiento de las horas, en cuanto a la metodología y si las evaluaciones fueron o no realizadas en debida forma. Y como profesores, una recomendación: olvidémonos de esas evaluaciones de selección múltiple. Mire, si somos profesores en Derecho, pongamos al estudiante a que lea, a que exponga, a que escriba, ¿no? Esa es una manera de poder despertar y ejercitar las destrezas orales y escritas o comunicativas en general de los alumnos. El alumno es el protagonista, no es el profesor. Es la base y el eje central de la enseñanza. Olvidémonos, es como en el campo de fútbol, no es el árbitro el protagonista, es el jugador. Aquí lo debe ser el alumno también. Pero hay que motivar al alumno, hay que darle participación, hay que darle iniciativa a ese estudiante, que deje de ser un sujeto pasivo en un aula de clases. Ya lo dije, que se haga por parte del estudiante el seguimiento al contenido curricular de la asignatura, y hay un tema que yo creo que también nos preocupa a todos los que estamos de alguna manera metidos en el tema educativo, y de la deserción. En mi país estamos hablando de una deserción a lo largo de toda la carrera, de todo el programa de pregrado, del 50%. Hay que entrar a mirar qué es lo que está pasando. No es siempre un problema económico, muchas veces es un problema de orientación profesional. Por eso insistimos también en los semilleros, que a los estudiantes de los últimos años de secundaria se les dé la oportunidad de entrar a la universidad, mirar cómo son las asignaturas, participar como asistentes no vinculados, no regulares, en algunas asignaturas de derecho, para que sepan a qué va, y se olvide simplemente de escoger una carrera porque el tío es un muy buen abogado y gana muy buena plata, o simplemente porque esa es la recomendación de sus padres, o el seguimiento al ejemplo que le ha dado también su padre como buen abogado. A manera de conclusión, necesitamos facultades para la educación, no para el negocio. Necesitamos planes de estudios integrales
y con una orientación práctica. Necesitamos profesores capaces y comprometidos y necesitamos alumnos participativos. Debemos eliminar la educación con tareas repetitivas y memorizaciones. Hay que fomentar en el alumno el análisis, la argumentación, la crítica, darle todas las opciones a nivel de doctrinas y a nivel de jurisprudencia y a nivel de derecho comparado, de dónde están las posibilidades o las opciones con respecto a ciertas tendencias jurídicas a nivel continental y a nivel mundial. Tenemos que aprender haciendo. Y hay una frase hermosa, me ha parecido, que es la consigna de la educación en Singapur, uno de los 5 países con mayor nivel educativo en el mundo y uno de los 5 países con mayores ingresos per cápita en el mundo, con un cambio radical en los últimos 50 años. Dice, hay que enseñar menos y aprender más. Del profesor español Ángel Osorio, también resalto esta frase: la abogacía no se cimenta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia, porque recordemos, tenemos que formar personas antes que abogados. Muchas gracias.